digo, Gonzalo, te veo muy serio, ¿qué tienes? Me dice, no, estoy revisando cómo van las elecciones en Nueva York. Decíamos que había la posibilidad que ganara este hombre, Marzini, Marzoni, No. Marconi, Dile Zoran. Zoran, Zoran Mandani. Mandani, A ver, Zoran. déjame explicar A ver, cuéntanos. varias cosas porque Sí. creo que vale la pena, Sí, ¿no? por favor. Porque este fin de semana se corrió el maratón en Nueva York, pero más importante que eso, hubo hasta muertos porque cayó una lluvia torrencial y se inundaron, como pasa de manera recurrente en Nueva York, ciertas zonas de la ciudad. Las zonas que no son las turísticas, que quede claro. Entonces estaban estas imágenes y luego salían, ya saben ustedes, ¿no? Estos propagandistas mexicanos diciendo, vean, también allá se inunda y no hacen nada. No, claro que sí. A ver, el ejemplo claro es que Eric Adams, el alcalde de Nueva York, le dijeron, te nos vas directito a la Mandani. Por dos razones. Uno, por incompetente y porque lo agarraron en actos corruptos con el gobierno de Turquía. Entonces, cuando lo agarran en actos corruptos con el gobierno de Turquía, dicen, ahorita queremos que renuncies. Y él dice, está bien, voy a renunciar. Y pareciera, él tenía pues, más o menos la percepción de que no había ninguna figura que pudiera ganarle. Y surgieron dos. Por un lado, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que parecía que le iba a tener muy sencilla, un hombre muy conocido. Su padre, Mario Cuomo, fue alcalde de Nueva York y gobernador de Nueva York. Su hermano, el actual es Eric Adams. Así es. Bien. Eric Adams es el que le dijeron, a ver, adiós, ahí directito a tu casa, al rancho. Sí, y entonces Ajá. él creía que la iba a pasar sencillo en una primaria. O sea, dijo, me voy, pero voy a jugar en la primaria de los demócratas. Y en la primaria de los demócratas primero estuvo Andrew Cuomo, y decían todos por ahí, puede ser, hasta que surge este personaje. Un personaje que es parte del Congreso local neoyorquino llamado Zoran Mandani. Y si tú veías su campaña, era la cosa más sencilla del mundo. Era una campaña más de redes sociales, en donde, por ejemplo, iba y decía, las rentas en Nueva York están muy caras. Y sí, Nueva York es la ciudad más cara del mundo. O sea, una renta... Miren, para darles un ejemplo, el lugar en donde estamos transmitiendo ahorita debe tener, ¿cuántos metros cuadrados te gusta? ¿Serán que unos 10? Sí, más o menos. ¿Cuánto crees que puede ser una renta de 10 metros cuadrados en Nueva York? ¿$2,000? Más o menos $2,000. 40,000 pesos, 10 metros cuadrados. Carísimo. Entonces, lo que propone Mandani es, voy a congelar rentas. Dos, el transporte público es muy malo en Nueva York. Y peligroso. Pero lo voy a hacer gratis. Porque si es malo, no puedo cobrarle a la gente. Y tres, voy a buscar darle empleos a jóvenes. Y eso prende durísimo. Dice, bueno, eso lo levantó 40% en las encuestas. Sí, y entonces llega Cuomo y dice, ¿y de dónde, divino tuerto? O sea, ¿cómo vas a hacerle para congelar las rentas, para hacer gratis el transporte cuando es carísimo el mantenimiento y dar las oportunidades a los jóvenes? Y es en donde surge Donald Trump. Y Trump dice, hay que entender que todo lo que está diciendo este joven musulmán solo se puede lograr si Washington les da dinero. Y yo no le voy a dar un clavo. El problema es que el candidato del Partido Republicano, que ni el nombre voy a mencionar, es tan malo y tan mediocre que no tiene ninguna posibilidad. Y lo que ven es que entre la división de votos de Cuomo, que como perdió contra Zoran, se fue de independiente, y el republicano, tiene esta ventaja que bien estás diciendo tú de 40 puntos. Ayer en la tarde salió Trump y dijo, ¿saben qué? Olvídenlo. No voten por el republicano, voten por Cuomo para que no llegue Zoran. Increíble. Muchos dicen que lo que tiene Zoran es lo que necesita el Partido Demócrata, un partido que no tiene una sola figura para poder combatir a Trump. Necesitas a alguien muy vocal, disruptivo, que sepa utilizar redes sociales, que pueda apelar a un grupo de población, aunque no a todos, porque pues no, hay gente que no le gusta a Zoran por la sencilla razón de que es musulmán. Y para los neoyorquinos, hay un sector de los neoyorquinos que sigue identificando a los musulmanes con los atentados terroristas del 11 de septiembre. Entonces, inclusive lo han atacado mucho por ese lado en estos anuncios que allá sí se pueden utilizar, esta publicidad negativa, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación. Entonces, no quieren a Zoran, pero al mismo tiempo
no pueden dejar de hablar de Zoran, un hombre que no tiene ni 40 años de edad. Yo recuerdo a Gonzalo hace tiempo aquí en este micrófono que dijiste va a ganar. Ese hombre va a ganar. Mamdani va a ganar. Zoran. Y estas tres cosas que planteaste lo elevaron al 40%. No son los únicos problemas en Nueva York. Tienes un problema serio de basura. Tienes un problema serio de transporte, que lo dijiste. Tienes un problema serio de homeless tirados en la calle. No, y de migración y de seguridad. Y de migración y de seguridad. Tienes problemas muy serios. La salud es carísima. Hoy, turísticamente hablando, Nueva York se ha vuelto de las ciudades más caras del mundo. Pero todo lo que estás diciendo no le interesa al neoyorquino. El neoyorquino que va a votar por Zoran va a votar porque les dijo que les va a congelar las rentas. Lo cual, ¿te acuerdas de Friends? Sí, claro. A ver, vamos a ver, esta es trivia para la gente que nos está escuchando y para ti, Fernanda Familiar. ¿Por qué podían vivir Mónica y Rachel y Chandler y todos ellos en ese departamento que se encontraba ahí en la zona de Chelsea y de Soho? Les ha diciendo por atrás. Por la renta congelada. Por la renta congelada. Como la renta era congelada, entonces por eso, que venía desde la abuela de Mónica Geller. Entonces por eso podían vivir ahí. Pero lo que se veía es que los departamentos no tenían ningún tipo de mantenimiento. Recuerda que había episodios en donde podían romper el piso y no, que no servía el elevador y que las escaleras eran horribles. Exactamente. Ahora, fíjense, en Manhattan me están dando el dato, alguien que vive por allá, Arturo, te mando saludos, más o menos mensuales entre $3,000 y $5,000. Si te vas a Brooklyn, $1,800, $2,500. Si te vas a Queens, que es la alternativa todavía más económica, estás hablando de habitaciones o pequeños departamentos por $2,500 al mes. Vivía la niñera. Son $50,000 pesos. Sí, pero a ver, y lo podían pagar cuando estaba boyante la economía neoyorquina. Nada más acuérdate que muchos corporativos se fueron de ahí después de la pandemia. Y se fueron porque como la densidad de población era tanta, pues que la contaminación y la infección entre unos y otros era inminente. Esa fue otra de las razones por las cuales se está perdiendo Andrew Cuomo. Le dicen, oye, pues ¿no te acuerdas la cantidad de muertos que hubo en las casas de atención de ancianos allá en Nueva York? Y ya también nota mundial, los alegatos que hay de que él era como tentón con sus colaboradoras. ¿Cómo tentón? Abusivo. Tentón. Tentón es esto. Pero él dice que solo era tentón. Mira, lo estoy sobando así, tentón. Yo te estoy agarrando, sí, tentón, hasta ahí. Sí, pero... Lo otro era mano larga. Bueno, pues por eso mismo tampoco quieren votar las mujeres. Ahora, veamos qué es lo que sucede hoy, porque muchos dicen que ya puede ganar Zoran. Sin embargo, y mira cómo son las cosas. Como se murió Dick Cheney, murió a los 94 años de edad, si mal no recuerdo, ¿no? Dick Cheney, no, 84 años de edad murió Dick Cheney, que fue el verdadero hombre fuerte de la administración Bush, de Bush II y Bush I, además de todo, ¿no? No vaya a ser en una de esas que muchos neoyorquinos salgan y por el recuerdo del 11 de septiembre digan, mejor voy a votar por alguien más. Voy para atrás. Fer, donde se desarrolló Friends, estás hablando que la inmobiliaria Brown Harris Stevens decía que el costo del inmueble era de $2,300,000. El costo de donde vivía Friends. Con una renta de €4,800 mensuales entre todos. ¿Cuánto cuesta un departamento en Nueva York? Solo para que sea una pequeña idea. Depende de la zona. Bueno, por ejemplo, en Midtown un departamento debe estar entre los 3 y los 5 millones de dólares. De menos de 100 metros cuadrados. En la Millionaire's Row o el Billionaire's Row, ahí va de los 30 a los 200 millones de dólares. Sí, pero ¿de cuánto? ¿El tamaño importa? No, tampoco es grande. Por eso. No, son chiquitos. Los departamentos de esa zona son chiquitos en esa zona. Te estoy diciendo que el tamaño sí importa. Cuando estás diciendo los $2 millones de dólares. Ni en San Miguel te comportas. Pues ya ves que dicen que no. Ya ves que luego me ponen. Ya. Chingao.